el tema que vamos a ver es la comprensión del texto según su significado. ¿Qué entendemos la comprensión del texto según su significado? Lo tenemos desarrollado de la siguiente manera. Por el contexto. El contexto es todo lo que rodea el texto, ¿sí? Todo la frase, el párrafo que rodea el texto. Tengo aquí un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos una figura. Por el contexto o composición semántica, las palabras tienden a tomar ciertos significados especiales según el nivel léxico empleado y el contexto. Es así que avión puede ser un vehículo de transporte aéreo o una persona muy arriesgada o rápida o avivada, ¿no? Para realizar alguna labor. En el ejemplo que ustedes tienen dice, ma, ¿qué significa el dicho el que no corre vuela? La mamá le responde, no sé, no lo entiendo. Entonces el contexto de esta, ¿qué nos da a entender en esta figura, en esta conversación corta? El contexto es que de la frase, el que no corre vuela, ¿cuál es el contexto? El contexto es que es algo que no tiene validez para los peces, ¿no? Porque ellos son debajo del agua, obviamente, entonces este dicho no les afecta, o sea, no entiende la mamá por el hecho de que son peces. Pero el contexto que nos da es falta de entendimiento. En este caso del avión, ¿sí? Aquí tenemos en nuestro léxico, en nuestra forma de hablar, nosotros tenemos muchas palabras, ¿no? En el caso del avión puede ser un vehículo de transporte o también una persona muy avivada. Tenemos, y esto depende mucho los contextos léxicos o el lugar donde se dé. Este tipo de palabras requieren del conocimiento del contexto que debe estar lleno en nuestro idioma. Es así, que por derivaciones semánticas según el nivel léxico o por cultura intraterritorial, es necesario conocer el contexto para poder delucidar el significado de las palabras dentro de la composición semántica. ¿A qué vamos a esto? Es el contexto cultural que tenemos, ¿no? Se da un contexto cultural. El ejemplo del avión, muchas veces otros dice, hemos dicho, o hemos escuchado esa palabra, ¿qué avión que es esa man? Inclusive, ¿no? ¿Qué avión que es esa persona? Sino que decirlo así. Avión, ¿no? Alguien que es vivo, alguien que es avivato, alguien que es rápido. En el caso del avión, literalmente es un vehículo de transporte aéreo, solo que se descontextualiza en ciertos casos las palabras, pero bueno, el significado viene a ser diferente, ¿no? En este caso hay que conocer el contexto para poder dilucidar el significado. Digamos que una palabra que alguien escucha y alguien yo escucho en un contexto, sea escrito o sea oral, y escucho que alguien dice, debes estar muy pilas en la calle. Entonces, ¿qué contexto es este de pilas? ¿Sí? Si otra persona que no conoce este contexto, ¿no? Este contexto cultural, este nivel léxico o por la cultura que existe, no va a entender. ¿Y qué es pilas? ¿No es cierto? Una batería es algo que da energía en este caso, pero pilas en el contexto cultural nuestro significa igual estar atento, estar atento a alguna situación que pueda pasar, estar alerta ante algún acontecimiento, eso es la palabra pilas, ¿no? Entonces, las palabras han venido bastante a descontextualizarse por la forma en que se habla, ¿no? En la jerga, en la calle, cómo se conocen las palabras. Entonces, por eso es importante esto. Es necesario conocer el contexto para poder delucidar el significado. Si alguien me dice, ponte 11, tengo que entender qué es el contexto de ponte 11 para yo entender ese significado, ¿sí? Entonces, esto depende de la cultura, en que en la sierra, en la costa se habla diferente y existen muchos léxicos que se tienen que entender otra vez, como repito, el contexto para poder delucidar su significado real. Sí, esto se da a diario y en todo lado podemos escuchar estas formas de contextos que se deben dar al texto. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De una narración deportiva en un partido de fútbol, donde vamos a ver el contexto de las palabras. El tiempo de juego está a los 44 minutos y el juez, árbitro, en este caso, acaba de señalar 2 minutos de adición. Se añaden 2 minutos más del partido. Valencia se lleva el esférico, la pelota, toca, ¿sí? Guamán, quien hace una finta, jugada, y atesora,
cuida, la bendita. ¿Sí? Han escuchado que el relator dice, va con la bendita, la pelota, se dispone a disparar, patear, y saca un cañonazo, patea fuerte la pelota, que se incrusta en las mallas, entra al arco rival. ¿Sí ven? Entonces lo que está en paréntesis es lo que se debe entender de la palabra, ¿no? Sí, entonces este contexto de decir la bendita. Entonces, si eso escucha mi abuelita, va a decir la bendita, el santo, no sé, la imagen, alguna cosa, pero los que entendemos el contexto de la jerga, de las palabras del fútbol, ¿sí? Vamos a entender, no, la bendita se le conoce como la pelota, ¿no? A la pelota, que hay narradores que le dicen así. Hace una finta. Entonces, los que están contextualizando al texto van a entender, ¿no es cierto? Finta, atesora, una palabra un poco por ahí rara, ¿no? Y como ustedes ven, estos son unos sinónimos, ¿no? La tesora es cuidar, esférico es pelota, eso vamos a ver más en las siguientes diapositivas, los sinónimos, ¿sí? Lo que tiene que ver la sinonimia. Entonces, en este caso, si ven, el contexto que se da es a un contexto deportivo, futbolero, donde ciertas palabras que tienen otro contexto, tienen un contexto adecuado para el relato de este narrador deportivo, ¿no? Entonces, todo esto es el contexto, la comprensión del texto según el significado de las palabras, el contexto. Tenemos otro grupo, ¿sí? De la comprensión del texto según el significado. Según el significado tenemos por la familia de palabras. En este grupo tenemos palabras que tienen el mismo lexema. Por ejemplo, ¿qué son lexemas? Palabras primitivas y derivadas. Las palabras primitivas no provienen de ninguna otra, ¿sí? Sino que por medio de una evolución diacrónica. Desde el castellano antiguo hasta la actualidad. Se ha quedado. Las derivadas provienen, en cambio, las palabras derivadas provienen de las primitivas al compartir un mismo lexema. Un grupo de palabras pasan a formar parte de una familia como, por ejemplo, a ver, ¿cuál es este caso? La palabra primitiva es tierra y las que derivan son, por ejemplo, aterrizaje, aterrizar, desterrar, destierro, enterrador, entierro, tierral, terrestre, extraterrestre, terreno, terrario, etcétera. Entonces, miren, la palabra primitiva, ¿sí? No proviene de ninguna otra, sino que se ha quedado ahí en el tiempo, pero las palabras derivadas sí son las nuevas, las que salen de esta palabra primitiva. En ocasiones se nos hace complejo visualizar cuál es la palabra primitiva. Claro, porque en el caso de aquí, si nosotros nos dan la palabra, por ejemplo, extraterrestre, ¿sí? Si ven, extra, tenemos un prefijo que vamos a ver que son los prefijos. La palabra extra, terrestre. Entonces, no tenemos como tierra como tal, pero hace alusión a la palabra tierra, ¿sí? Fuera de la tierra vendría a ser la palabra, si nosotros tenemos el contexto general. Extraterrestres, extra, fuera o aparte de la tierra, ¿sí? Entonces, se nos hace complicado visualizar cuál es la palabra primitiva, por lo que necesitamos prestar mayor atención a lo que en gramática se llama raíz o lexema. Entonces, la raíz es la parte principal o la parte central y de ahí se derivan las palabras. Entonces, la raíz vendría a ser la palabra primitiva, ¿sí? Y el resto de palabras son las que derivan de ellas. Por ejemplo, agua, ¿sí? La palabra primitiva, acuático, acueducto, vienen a ser las palabras derivadas. La raíz o lexema de una palabra es la parte que se repite en el resto de palabras derivadas. En el ejemplo antes consignado, nos podemos dar cuenta que el lexema es ter, ¿sí? O sea, la palabra aquí es tierra, pero esta es la palabra primitiva. El lexema o raíz es ter, es la palabra que se va a repetir, ¿no? Ter, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, la palabra común en estas palabras derivadas es la palabra ter. Entonces, esta palabra ter viene a ser la raíz, ¿sí? Raíz o lexema, ¿sí?
Ojo, no es lo mismo raíz o lexema que para palabra primitiva. La palabra primitiva era tierra, pero la raíz de todo este caso va a ser ter. Ok. Aquí tenemos otro ejemplo. Recuerden que este no es la palabra, este no es una raíz, es una palabra primitiva. Y las palabras derivadas, como les había dicho, agua, acuático, acueducto, acuífero, ¿sí? Aguacero. En este caso es difícil encontrar la palabra raíz porque existen palabras, podemos decir que la raíz es cua o cu, cu, pero también tenemos otra raíz que es wu, gua, gua. Entonces, difícil aquí encontrar dos raíces, ¿no? Tenemos varias raíces en agua. Árbol, arboleda, arbolito, arbusto, ¿sí? Aquí sí podemos decir que la palabra, la raíz sería ARB, ARB, ¿sí? ARBO, arbo, ¿sí? ¿Sí ven? Arbo. En todas está la palabra arbo. Ajá, no árbol, porque esa es la palabra primitiva, sino la raíz arbo, como en el caso de ter. Boca, ¿sí? En este caso, esta palabra boca, sí tiene, no, aquí en boquilla no tiene una raíz, ¿sí? Para que sea raíz debe estar en todas las palabras la palabra boca, pero no es así. Aquí tenemos una bo. Pero la palabra, la raíz sería bo, que esa sí está presente en todas. ¿Ya? Entonces, que quede claro, por favor, que las palabras primitivas son una cosa, las palabras derivadas son las que derivan de las primitivas, pero la raíz no va a ser siempre la misma palabra, ¿no? Recordemos en el caso de tierra, es la palabra primitiva, pero la raíz o lexema es ter. Ya. Entonces, dentro de ese contexto de familia de palabras, ¿sí? Tenemos lo que es las palabras primitivas y derivadas. Vamos a lo siguiente, por favor. Dentro de lo que es familia de palabras tenemos los sufijos. Los sufijos son morfemas de forma, morfología, que se les añaden a las palabras, a la palabra. Su posición es posterior, o sea, antes de la palabra, sufijo. Perdón, esto es posterior a la palabra, no, estaba equivocando con el prefijo. Pre es antes, ¿sí? Sufijo es después. Es posterior y muchos de ellos denotan un fuerte grado de afectividad. Entre los que contamos con los aumentativos, entonces, todos los aumentativos son sufijos, ¿sí? Porque aquí tenemos la raíz, cas, cita, cas, sota. La raíz es cas, y para aumentar, hacer los aumentativos, tenemos los ota, la palabra ota. Cuadrazo, gordote, ¿sí? Entonces, lo que está aquí al inicio es la raíz, ¿sí? De gordo, gordo es el adjetivo, y aumentamos con gordote, aumentativos, olejazos, cuencanote, para decir alguien de Cuenca, ¿no? Entre otros. Y también los sufijos son diminutivos, como en el caso de casita, ¿sí? Casita, casota, vemos que la raíz es cas, cuadrito, gordito, lejitos, cuencanito, entre otros. Entonces, nosotros los ecuatorianos, sobre todo latinoamericanos, tendemos mucho a usar los diminutivos, ¿no? Para tratar de ser afectivos con alguien, ¿sí? Por ejemplo, alguien que se llame Ana, a veces, pienso yo que en forma general, es muy fuerte, muy grosero, no grosero, sino tal vez muy fuerte, muy seco decir a alguien Ana. ¿Y qué acostumbramos a nosotros decir? Anita, ¿sí? Generalmente Anita. Entonces, es un diminutivo para, los diminutivos generalmente nos dan afecto y los aumentativos generalmente nos tratan de algo periodativo, ¿sí? Él es un gordote. En cambio, con cariño, nuestra novia, novio, ¿sí? Que le dicen mi gordito, mi gordita. Entonces, es con cariño, ¿no? En la parte de gordote estamos en cambio para algo más ofensivo. Entonces, en forma general, pero ambos son sufijos, ¿no? Tanto los aumentativos como los diminutivos son sufijos que van en la parte posterior o luego de la raíz, en este caso. Dependiendo cuál sea la intención del hablante, se puede emplear de diferentes maneras, como les había dicho, afectividad, procedencia, denotan también disgustos, si yo digo, no sé, si gordote, no me cae mal, no sé, o sea, vemos afectividad en el caso de los diminutivos y tal vez disgusto o algo que no nos agrada en el caso de los aumentativos.
Esos son sufijos. También existe otro grupo que cambia la categoría gramatical. Por ejemplo, voluntad, voluntario, voluntariado, semestre, semestral, cerca, cercano, entre otros. Entonces, sufijos son los aumentativos, los diminutivos, o ciertas palabras que denotan, cambian la categoría gramatical. ¿Por qué? Porque voluntario es una cosa y voluntariado es otra. Entonces, semestre, semestral. Entonces, cambia el sentido, la categoría gramatical. Por ejemplo, puede ser un adjetivo, puede cambiar un sustantivo, etcétera. Ahora vienen los opuestos, en este caso los prefijos, como había dicho, los pre, antes de la palabra, se anteponen a los morfemas derivativos al lexema base, ¿sí? Entonces van antes de la base, y hay de dos tipos, los locativos, por ejemplo, antes, sala, o los temporales como pasado, mañana, o de cantidad, por ejemplo, hipermercado, tienda, ¿sí? Algo más que tienda, hipermaxi. O también tenemos los de falta, por ejemplo, acéfalo, significa sin, ¿no es cierto? Acéfalo, ¿sí? Sin cerebro, acéfalo, ¿no? Que no tiene una parte de la cabeza, acéfalo, entre otros. Estos también varían de acuerdo al contexto cultural del hablante. ¿Sí? Ya. Entonces, hemos visto por la parte de familia de palabras primitivas, derivadas, sufijos, recuerden los sufijos, lo que tiene que ver, eh, lo que tiene que ver en sufijos, los aumentativos y los diminutivos, y los prefijos, que son palabras previas al lexema, ¿no? Ya, ahora vamos al siguiente grupo de palabras, que es por la relación de palabras. En relación de palabras, sí, tenemos nosotros lo que llamamos sinonimia, ¿sí? Tiene que ver con los sinónimos, ahí sí tiene tilde, aquí no, sinonimia. La sinonimia hace referencia a palabras que tienen significados iguales o parecidos, que cumplen con la misma variable y categoría gramatical, clase de palabra. Entonces, ¿por qué clase de palabra? Por ejemplo, en el caso de fuerte, truculento o musculoso, digamos, son varios sinónimos. Recuerden que una palabra puede tener varios sinónimos, ¿sí? En este caso, la variable es una fortaleza, ¿sí? Engloba esto. Y la categoría gramatical es un adjetivo. ¿Pueden ser sinónimos sustantivos? Claro, pueden ser sinónimos. Si yo digo auto, carro, es un sustantivo, es un nombre, sustantivo, un sustantivo común, y por lo tanto puede ser, es un sinónimo. Entonces, generalmente los sinónimos, la sinonimia aplica a adjetivos, porque todo adjetivo tiene su sinónimo y su antónimo, ¿sí? Todo adjetivo tiene un sinónimo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo digo fuerte, truculento, musculoso, son sinónimos entre sí. ¿Cuál es la categoría gramatical? Es el adjetivo, ¿sí? Para que sean sinónimos deben cumplir con la misma variable y categoría gramatical, es decir, si son sustantivos tienen que ser carro, auto, son sustantivos. Si es adjetivo tiene que ser alto, y puedo poner grande, ¿sí? Son sinónimos, estos son adjetivos. Sinonimia. Continuamos con la sinonimia. Tenemos varios casos de la sinonimia, ¿sí? Hagamos la relación sinonimia con sinónimos, ¿sí? Sinonimia es todo lo que engloba los sinónimos. Y tenemos una sinonimia conceptual. En esta es aquella que las palabras empleadas como sinónimos contienen exactamente la misma carga semántica o el mismo significado. Este es el caso de marido, esposo, ¿sí? Asno o burro. ¿Sí? En sí vienen a ser lo mismo, la misma carga semántica. Si yo digo mi esposa, ¿ok? Mi esposo, mi marido, mi esposo. Entonces, en este caso, viene a significar lo mismo, ¿no? Un asno, un burro, viene a tener el mismo contexto del mismo animal, ¿sí? O en el caso de carro, auto, es el típico ejemplo de una sinonimia conceptual. Si yo digo barco o bote, ¿sí? Vienen a ser algo, en este caso, una sinonimia también conceptual. Vamos al otro caso, que es una sinonimia referencial. Ya.
Una sinonimia referencial es cuando este tipo de sinónimos no contienen el mismo significado, pero refieren al mismo objeto. Pueden ser usos de usos similares al que se les da a una pareja de palabras. Ya, en este caso, por ejemplo, es mesa, mueble, cocina, electrodoméstico. Vienen a ser sinónimos, pero se refieren al mismo objeto. ¿Sí? La referencial, en este caso también aplica lo que les decía del auto, o puede ser, por ejemplo, en el caso de tierra, planeta. ¿Sí? Es una referencial, se trata del mismo objeto. Ya, entonces recuerden, en los sinónimos tenemos dos tipos, conceptual o referencial. ¿Sí? En el otro caso tenemos la antonimia. La antonimia se refiere a los antónimos, ¿sí? Los antónimos son palabras que significan exacta o diferentemente lo opuesto a otras. Deben cumplir con la misma variable y categoría gramatical, clase de palabras, al igual que los sinónimos, ¿sí? De la misma manera, como les había dicho, toda palabra, en general, adjetivos, tienen un sinónimo y un antónimo. En el caso de fuerte, que era en el caso anterior, fuerte, musculoso, fortachón, el opuesto o el antónimo en este caso es débil. También pertenece a la variable fortaleza, que es la forma que engloba a estas palabras, a esta categoría gramatical. Y como les había indicado, la categoría es el adjetivo. Todo adjetivo tiene un sinónimo, un antónimo, o muchos más sinónimos o muchos más antónimos. Esto pasa cuando, no sé si ustedes han llenado los crucigramas, todo lo que envuelve el hecho de hacer un crucigrama tiene que ver enteramente con la sinonimia y la antonimia, ¿sí? Entonces, en este caso, fuerte, débil es un adjetivo. Vamos a ver los tipos de antonimias que tenemos. Tenemos de ejemplos de negación, son aquellos que se forman por medio de la inclusión de prefijos de negación como in, des, a, ¿sí? In, ordenado, desordenado, puntual, impuntual, agradable, desagradable. Entonces, normal, anormal. Estos antonimias de negación, ¿sí? Pues, como dice claramente, nosotros usamos este tipo de prefijos, ¿sí? Y prefijos, como lo habíamos visto anteriormente, in, des, a. Entonces, a significa sin, ¿no? Por ejemplo, si yo digo a desagradable, agradable, digo acéfalo de a, sin, desordenado, desordenado, quiere decir que no es ordenado, impuntual, que no es puntual. Entonces, estos tres significan cosas de negación, ¿no? Significado de negación. Son prefijos. Entonces, continuamos con la antonimia de los excluyentes. Dentro de los excluyentes encontramos dos palabras que cuando las empleamos, la negación de una de ellas implica la afirmación de la otra. A ver, vamos a la antonimia en excluyentes, para entender este caso. Si yo digo muerto, tiene que estar la palabra, tiene que ser vivo. Alegre, triste, olvidar, recordar. ¿Sí? Entonces, es la típica encontramos dos palabras que cuando las empleamos, la negación de una de ellas implica la afirmación de otra. Si yo niego esto, lo opuesto es vivo. ¿Sí? Si estoy alegre, lo opuesto es triste. Si yo olvido, es porque ya no recuerdo. ¿Sí? Si estoy muerto es porque ya no estoy vivo. Si estoy alegre es porque ya no estoy triste. Entonces es importante entender esto, que la negación de una de ellas implica la afirmación de otra. Entonces en este caso podemos tener muchas cosas, muchos ejemplos, ¿no? Entonces tenemos tres claros ejemplos de antonimias que son excluyentes. Otros casos son los recíprocos. Son antónimos recíprocos aquellos pares de palabras que dependen de una de la otra con características recíprocas o dependientes. Ya, por ejemplo, en este caso, vamos a tratar el caso de comprar y vender. Siempre para que exista una venta, tiene que haber alguien que compre. Entonces, los recíprocos dependen uno de otro. ¿Sí? Si es que un equipo, la final, siempre hay alguien que tiene que ganar y otro que tiene que perder. ¿Sí? El esposo y la esposa, en este caso, se necesita de uno para que el otro exista, ¿no? Esposo, esposa.
es igual como el bien y el mal, ¿sí? Entonces depende del uno, depende del otro, porque para que haya el mal es porque dejó de hacerse el bien. Entonces son los recíprocos. Vamos con los inversos. Parece que se me adelantó. Mira un ratito que se me adelantó. Ya. Entonces hablábamos de los inversos. Tuvimos error, un pequeño percance con la diapositiva que se me adelantó. Ya. Entonces habíamos hablado de los antónimos, que pueden ser también recíprocos, ya, donde uno depende de otro. Y los inversos, que son antónimos inversos, son aquellos en donde el par de palabras se oponen en dirección o posición sobre algo. Amor, odio, derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿sí? Puede ser, esos son los sinónimos, los antónimos inversos. Adentro, afuera, ¿sí? Son claros ejemplos de antonimias inversas. Vamos a otro grupo de palabras, ¿sí? Que están en relación a las palabras, ¿sí? Son los sinónimos, antónimos. Ahora vamos a ver las analogías. Las analogías son la semejanza o afinidad dentro de ciertas relaciones semánticas en las palabras. Por medio de comparaciones se destacan los rasgos más notorios e importantes o las cualidades que tienen en común con las relaciones que se elaboran. Necesariamente deben existir conexión entre las palabras o ideas comparadas y su vínculo debe ser relacionado con la misma idea. Estas son las típicas palabras de analogías que deben haber expuesto. Bueno, parece que ustedes ya no entraron con este tipo, pero se solía realizar en las pruebas de ingreso a las universidades. Entonces, la típica frase, ¿no es cierto? Si harina es a panadero, madera esa, y nos venía una lista de palabras, ¿no? Que debíamos señalar. Entonces nosotros teníamos esta analogía. Tenemos que entender que harina es a panadero. ¿Que harina qué es para el panadero? La harina es la materia prima del panadero, ¿sí? La madera esa, entonces ahí nos venían unas opciones, nos ponía madera esa, entonces poníamos a pegamento, madera esa carpintero, madera esa aserradero. Entonces ahí hay que hacer esa analogía, ¿sí? ¿Cuál es la analogía aquí? Que la harina es la materia prima para el panadero, así como la madera es la materia prima para el carpintero. Entonces esa analogía tenemos que verla. Hay otras analogías, por ejemplo, si queremos ver el lugar, decimos la panadería es al panadero como el aserradero es al carpintero. Entonces aquí tenemos otro contexto de otra analogía. Sí, pero en cambio es que la panadería es el lugar. En cambio aquí la harina es la materia prima con la que trabaja un panadero y la madera obviamente es la materia prima con la que trabaja un carpintero. Estas son las analogías. Estas son analogías. Tenemos de opuestos, sí, se trata de crear vínculos por medio de palabras. ¿Qué significan lo opuesto? Cercano es a lejano, como rápido es a lento. ¿Sí? ¿Sí ven? Opuestos. Analogías opuestas. Grande es a pequeño, como adinerado es a pobre. Está claro ahí con los opuestos. Vamos ahora con las analogías funcionales. En las analogías funcionales necesitamos crear vínculos en relación a la función que desempeñan ciertos objetos, ideas o situaciones. Lápiz es escribir, como borrador es a borrar. Agua es a hidratarse, como comida es alimentarse. Esta analogía viene a relacionarse con la función. ¿Por qué? Porque con el lápiz yo puedo escribir, con el borrador yo puedo borrar, con el agua yo puedo hidratarme, con el auto yo puedo movilizarme, ¿sí? Entonces son funcionales. Como ven, esta analogía no es opuesta como la anterior, ¿sí? Porque aquí tenemos claramente el lápiz no es opuesto a escribir, ¿no es cierto? Es más bien el lápiz uso para escribir, el borrador uso para borrar. ¿Qué tiene que ver? Recuerden, funcionar o la funcionalidad tiene que ver con el uso. Cuando nosotros nos digan cuál es la función del aparato respiratorio,
es cuál es el uso del aparato respiratorio, ¿sí? Función tiene relación con el uso directamente. Vamos a otro tipo de analogías que son de género o especie. En este caso, la relación que existe es de una categoría que es incluyente y una clase que es incluida. Una que es incluyente, una que es incluida. Por ejemplo, la mesa es amueble, ¿sí? ¿Cuál es la incluida? ¿Sí? Es la mesa. El incluyente es mueble. Como cocina es a electrodoméstico. Auto es a vehículo, como papa es a tubérculo. Rosa es a flor, como felino es al león. Entonces, en este caso tenemos categorías, ¿no es cierto? Yo puedo decir casa es a vecindario, como departamento es a condominio. ¿Sí? Entonces, en este caso estoy haciendo una analogía de género o especie. Vamos con la otra que es continente y contenido. Podemos realizar analogías por medio de los elementos que contienen un objeto. Ahí vamos a otra, que contiene un objeto. Por ejemplo, vino es a botella, el vino está en una botella, como la página es al libro. Información es a computador, como papa es a saco. Entonces, en este caso, la botella es el recipiente que contiene el vino, ya el libro es el que contiene las páginas, el computador es el que contiene información y el saquillo es lo que contiene las papas o cualquier otro producto. Entonces, contenido y continente. Finalmente, tenemos las analogías de causa-efecto. Este tipo de analogías, el primer término permite que el segundo desencadene. Por ejemplo, una bomba es de explosión como virus es de infección. ¿Cuál es el primer término que permite que el segundo, por ejemplo, la bomba, ¿sí? Un conjunto de bombas es una explosión, ¿sí? Como el virus, un conjunto de virus, lo que está pasando es una infección. Caída es a golpe, como calor es la dilatación. Entonces, para que exista este tipo de analogía, tiene que haber la causa-efecto. Algo que desencadena algo más grande, ¿sí? Por ejemplo, podría ser eh, problema es la discusión, ¿sí? Un problema desencadena en una discusión. Y un problema leve puede desencadenar a una discusión. Entonces, hemos visto lo que es sinonimia y antonimia, ¿ok? En forma general, sinonimia, palabras que son relacionadas o iguales, ¿no? ¿Sí? Que significan lo mismo. Y antonimia son palabras que significan lo opuesto. Tienen que estar dentro del grupo gramatical, sean adjetivos o adjetivos, sean sustantivos o sustantivos, o sean verbos con verbos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo alcanzar, ¿sí? Tiene otros sinónimos, ¿no? Como llegar. Entonces pueden tener diferentes contextos gramaticales, sean estos verbos, sean adjetivos, sean sustantivos, etc. Para que exista una sinonimia y una antonimia, las palabras no son iguales. ¿Por qué? Porque vamos a ver otro grupo de palabras, ¿sí? Como el caso de fuerte, musculoso, no son las mismas palabras exactamente, pero tienen un significado igual. Aquí vamos ahora sí al siguiente grupo, que son las homónimas. Sí, tal vez ustedes han escuchado cuando dicen, tengo un homónimo. ¿Qué tiene que ver esto cuando dice tengo un homónimo? Cuando sus nombres y apellidos son exactamente iguales al de ustedes. En este caso, podemos decir que son personas o tienen un nombre, son homónimos. ¿Por qué? Porque sus nombres, ¿sí? Y apellidos coinciden. En este caso, son palabras que se escriben igual, como había dicho, nombre y apellido, o sea, son iguales en forma, pero tienen cargas semánticas distintas. A diferencia de la sinonimia, donde las palabras significaban sí, lo mismo, pero se escribían diferente, en este caso, las palabras homónimas, ¿sí? Se escriben igual, pero su significado es diferente, a lo contrario de las sinónimas. Por ejemplo, llama es un mamífero,
un animal andino, ¿sí? Que vive en Ecuador, Perú, Bolivia, y la llama es la masa de gas en combustión. Entonces, como ustedes acaban de ver, exactamente se escribe de la misma manera, pero su carga semántica, su significado, que es la semántica, es distinto. En esto carga mucho la forma cuando hay un dictado a la forma de entender. ¿Cómo nosotros desciframos si nos quiere decir un mamífero o una llama que es una masa de gas en combustión? A eso viene la primera parte del texto, cómo nosotros comprendemos el texto según el significado de las palabras. A esto tiene que ver el contexto. ¿Sí? Cuando yo digo eh, la llama tiene un pelaje muy abultado, inmediatamente nosotros entendemos como el animal, porque una llama de masa de gas no puede tener un pelaje abultado. Entonces, ahí viene cómo nosotros entendamos, cómo nosotros queremos darle el contexto a esta palabra, a las palabras homónimas. Me refería a los apellidos, por cuando nosotros decimos tengo un homónimo, cuando existe personas con este caso, ¿no? Solo por dar esa introducción. En las palabras homónimas tenemos las homógrafas, que son aquellas que tienen distinto significado y se escriben de la misma forma. Por ejemplo, el banco es la entidad bancaria, el banco es del asiento. ¿Sí? Un típico ejemplo, el banco, ¿no? Entonces, me voy al banco, ¿sí? Me voy al banco a retirar dinero. Se entiende por contexto que es entidad financiera, ¿sí? Pero si digo, necesito un banco para sentarme, entendemos que es el banco del asiento, ¿sí? Pero si hacemos un juego de palabras, decimos, en el banco no hay bancos, ¿sí? Tenemos que entender otro contexto y tener que entender un poco un juego de palabras. Muchos, ¿cómo se llama? Trabalenguas, ¿sí? Se usan palabras homónimas, sobre todo. Las palabras homófonas son palabras que suenan igual, aunque se escriben diferente, pero tienen diferente significado. Por ejemplo, en el caso de habría, del verbo abrir, Paula abría la puerta y habría del verbo haber. No sabemos si habría helado en la fiesta. ¿Sí? Pero en el caso, miren, cambia una letra, pero el significado obviamente va a ser diferente porque son palabras homónimas. Pollo es un banquito de piedra y pollo es del ave, sierra del verbo cerrar y la sierra que con S, que es un objeto filoso que sirve para cortar. ¿Sí? La radio, que es una medida geométrica, el radio, el diámetro, y el radio, que es el aparato de escuchar música. Arroyo y arroyo, la corriente de agua, ayo o ayó, ayó. Entonces este caso es el típico que tenemos entre allí, entre haya, hay, ¿no es cierto? Este tipo de palabras que a veces nos confunden y qué significan cada una. Ya, también votar con V, con B, votar, sufragar, votar es trastornar alguna cosa en la basura, ¿no? Esos son ejemplos de palabras homónimas. Vamos al caso de las palabras monosémicas. Una palabra monosémica, ¿sí? O las palabras monosémicas tienen un solo y único significado. Estas palabras monosémicas no están supuestas a interpretación por medio de un contexto, a menos que se las use como metáforas. Ya, metáforas si es que hablamos de algún texto literario, si es que tal vez hablamos de algún contexto de un ensayo, de un cuento, pero estas tienen un solo significado. Si yo hablo elefante, una foca, si yo hablo, digamos, computador, ¿sí? Son palabras que tienen un solo significado. ¿Sí? No, no existe. Si existe un elefante, es un elefante. No puede haber otro más significado de elefante. Nosotros contextualizamos en nuestra mente al animal grande, color gris, con colmillos, orejas grandes y nada más. No existe el caso este, como un gato. Gato, ¿no es cierto? Es el animalito pequeño, peludito, con orejitas, con garras, ¿no? Y que hace miau. Pero también existe el gato en la forma hidráulica, ¿sí? Conocemos al gato hidráulico,
que es un artefacto que se usa para levantar peso, en la mayoría de los casos de automóviles. Pero miren, el caso gato no es una palabra monosémica. ¿Por qué? Porque tenemos otro contexto, otra forma de significado de la palabra gato, como animal y como un instrumento de levantar peso. En caso de elefante, que yo sepa, no existe, es un animal y no existe otro contexto más para ese. Ahora vamos a ver las palabras polisémicas. Las palabras polisémicas son aquellas que tienen varios significados. También están supuestas a interpretación por medio del contexto en el que se les emplea. Caso del gato, ¿no es cierto? Es una palabra polisémica. Abrigo es una prenda de vestir, ¿sí? Amparo o refugio, ¿sí? Amparo o refugio. El abrigo, ¿no es cierto? ¿Por qué abrigo? Abrigo es la prenda de vestir y también es un refugio, ¿no es cierto? Abrigo. El interés. El interés es una ganancia que se da, digamos, por tener un dinero en el banco, en alguna entidad financiera, a través del tiempo. Pero el otro significado es que es la inclinación hacia algo o alguien, curiosidad, entre otras. Entonces yo puedo decir, he ganado interés en los últimos 2 años. Esa es la ganancia. En el otro caso, en el otro significado es, me interesa conocerla, me interesa conocer a esa chica. Eso es una palabra polisémica, ¿sí? Que tiene dos significados. ¿Ok? En el caso del animal que les dije anterior, es una palabra polisémica. Otro grupo de palabras, de acuerdo a la relación que tienen, son las palabras hiperónimas. Hiperónimas. ¿Ya? Los hiperónimos son palabras cuyo significado contiene a otras palabras, llamadas hipónimos. En otras palabras, los hiperónimos son categorías que abarcan o tienen una clasificación. Aquí vamos a tratar de contextualizar que en forma general las palabras hiperónimas abarcan a las hipónimas. Hiper, ¿no? Siempre el prefijo, recuerden que hiper e hipo son prefijos, ¿sí? Hiper es más, ¿no? Hiper, hipo es menos. Entonces, en forma de general, hipo, hiperónimos son la parte grande, hipo es la parte más pequeña. Entonces, el hiperónimo es mes y abarca todo un conjunto de hipónimos que son todos los meses del año. Si yo digo, por ejemplo, semana, todos los días, lunes, martes, miércoles hasta domingo, corresponden a semana. La palabra mueble en general es una palabra hiperónima. Cuando yo digo voy a ver unos muebles, se entienden que no soy específico porque pudiera haber una silla, una mesa, un anaquel, un armario, un velador. ¿Sí? A todo eso se llama muebles. Automóvil, tenemos a un grupo que son todas las marcas. ¿Sí? Entonces, en forma general, una flor embarca las rosas, margarita, lirio, girasol, gardenias, etcétera. Entonces viene a ser el macro es de la hiperónima y el micro viene a ser los hipónimos. Grupos de palabras. Sí, en este caso tenemos finalmente el grupo de palabras parónimas. ¿Qué tiene que ver este grupo de palabras parónimas? ¿Sí? Son aquellas que se escriben de manera distinta, pero que su sonido en la pronunciación es muy similar y se puede prestar a confusión. Esto sobre todo en un contexto oral, más que el escrito. ¿Por qué? Porque, como dice, por su sonido, nosotros tenemos muchos problemas al considerar qué es el contexto como tal, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos muchas palabras, por ejemplo, absolver significa liberar de algún cargo o obligación, pero absorber, ¿sí? Totalmente distinta la pronunciación, distinta su morfología o su forma de escribirse, ¿sí?
es retener una sustancia en las moléculas. Entonces, absolver, absorber, ¿sí? Tiene mucho las confusiones. Convidar es ofrecer a una persona o a otra que la acompañe a comer. Muy inusual, ¿no es cierto?, escuchar esta palabra, me convidas, pero se entendería, me acompañas a una función o cualquier cosa. En cambio, combinar es una interjección para manifestar diversas expresiones de ánimo. Tenemos ejemplos como hibernar, ¿sí? Hibernar, y el otro es invernar, ¿sí? Hibernar es pasar el invierno en estado de hibernación. En cambio, invernar es pasar el invierno en algún lugar, en especial los animales lo hacen periódicamente. Invernar, ¿sí? Tenemos el caso de adición, y esa añadidura o agregación de una cosa, adición. Por ejemplo, cuando es la suma, un sinónimo de suma es adición, por ejemplo, un sinónimo. Pero tenemos la palabra, otra parónima, que es la adicción. Entonces, adición, adicción. Miren, por una C cambia todo el contexto. Adicción, adicto al alcohol, adicto a drogas. Entonces, esa es la adicción. Adición, adicción. Asunción, ascensión. Asunción, ascensión. Asunción, ¿no? Puede ser, es una capital. Ascensión, subir. Tenemos palabras como lesión o lección, ¿sí? Entonces, a veces en un contexto cultural, por ejemplo, en la costa, a veces se puede entender como una lección, una lección. Entonces hay que tener un contexto, ¿no? Si digo, tuve una lección de inglés, matemáticas, entonces es una prueba. Pero si lo dice una lesión en el hombro, ¿sí? Es una lastimadura, un golpe. Entonces hay que entender siempre el contexto. A veces las palabras por hablar rápidamente siempre tienden a confundirse en su manera de hablar, ¿no? Tenemos una infracción a una inflación. Y el típico problema de ahí con hay. Ahí con hay. Pasa que este tipo de parónimas lamentablemente se usan mucho en las redes sociales. Si queremos, he visto que muchas personas escriben ah, hay un deber y ponen hay, como hay de una exclamación, ¿sí? Entonces, obviamente esas palabras van a escucharse muy parecidas a lo que en verdad significan, pero totalmente en el texto van a estar muy equivocadas en la forma de escribirse. Tenemos entre conexión y cohesión, ¿sí? Conexión y cohesión. Entonces tenemos muchas palabras parónimas en nuestro lenguaje del diario vivir. Listo, ese ha sido el resumen en esta clase de lo que es la comprensión del texto según el significado de las palabras. Entender que tenemos palabras por contexto. Hemos visto las palabras primitivas, cuyas palabras derivan otras nuevas palabras. Hemos visto lo que son los sufijos y prefijos y un grupo de palabras que son las relaciones de palabras. En este caso, por mención al tiempo, no sé si exista, tal vez en el caso de unas preguntas que existan, o no sé si esté con alguna inquietud, alguna observación que tengan, sobre todo a este tema que se lo ha planteado el día de hoy. Buenas tardes a todos. Gracias, licenciado, por su intervención. ¿Alguna pregunta que tengan, señores estudiantes? ¿No? Al parecer estuvo muy claro, licenciado. Le agradezco mucho a usted por su participación. Gracias, señores estudiantes.